Medicina por un tubo. Bienvenidos a Medicina por un tubo, el podcast de Roche España en el que tratamos de ponernos al día sobre los últimos avances en la investigación médica. A la hora de acercarnos a una enfermedad es fundamental escuchar a médicos, sanitarios, pacientes e industria. Solo con ellos podemos trabajar hoy en las soluciones que necesitaremos todos en el futuro. El pasado mes de abril se celebró el Día Mundial de la Hemofilia, una patología a la que ya hemos dedicado algún capítulo anterior en Medicina por un tubo. Para celebrarlo y profundizar en el conocimiento de la enfermedad, en Roche preparamos un programa especial que se emitió a través de nuestra web y nuestras redes sociales. Llevó por título Historias que piden más y contó con el periodista Juan Ramón Lucas como maestro de ceremonias. Los próximos 4 episodios los vamos a dedicar a repasar lo aprendido con quienes más saben sobre hemofilia, a poner atención al conocimiento que compartieron con nosotros durante aquella jornada. Y comenzamos con una charla a 3 bandas, con la suma de conocimiento de médicos, pacientes e industria. Ya sin más, os dejo con Juan Ramón Lucas. Él mismo os presenta a los invitados de una tertulia muy especial. Los que saben. Vamos a empezar nuestros primeros diálogos con personas que nos van a aclarar algunos puntos y empezar a relatar experiencias, ¿no? Doctor Víctor Jiménez Yuste, jefe del Servicio de Hematología del Hospital de la Paz de Madrid. Doctor, buenos días. Muy buenos días. Está con nosotros también Daniel Aníbal García, que es presidente de FEDEMO. Buenos días. Muy buenas. Y nos acompaña en esta mesa Federico Plaza, que es director de Corporate Affairs de Roche Studio. Federico, muy buenos días. Hola, buenos días. Voy a ir preguntándoos a cada uno de vosotros, pero me gustaría que para dar un poco de vida a la conversación fuera una conversación si lo consideráis oportuno. Es decir, no hace falta que entréis cuando hable el otro, pero si queréis aportar alguna cosa, subrayar algo o incluso hasta contradecir o debatir, estaré encantado y creo que los espectadores, ¿verdad? También. Empiezo con usted, bueno, contigo, Víctor. Vale, puedo tutearte. Por supuesto. Bien. Te has dedicado muchos años a tratar las enfermedades de la sangre, más en concreto a la hemofilia. ¿Nos puedes hacer un breve recorrido por la evolución de esta enfermedad? Hemos visto que eso de la descendencia real se mezcla lo genético con la monarquía, en fin. Vamos a empezar, si te parece, por definir un poco de dónde viene y cuál es su historia. Bueno, la verdad que me ha parecido muy interesante los comentarios, ¿no?, de la gente, ¿no?, porque no dejamos de reconocer que quizás el hemofílico más famoso del mundo era el Zarevich, el Zarevich Alexei, ¿no? O sea, es el hemofílico más famoso del mundo, que, bueno, como bien sabéis, fue con toda la familia real rusa, fue ejecutado en la revolución. Entonces, a partir de ahí, bien es cierto porque su madre pertenecía a la Casa Real británica, es decir, la reina Victoria, como bien decíamos, pues creó una serie de portadoras que afectaron a la Casa Real británica, a la Casa Real rusa y, como bien sabéis, a la Casa Real española. ¿Por qué ocurre todo esto? Es una enfermedad genética. No todos tenemos que ser descendientes porque se estima que hasta el 30-40% aparecen lo que se llaman mutaciones de novo. Es decir, aparecen nuevas mutaciones, ¿de acuerdo?, que no es una enfermedad congénita, pero se muta previamente y se crea un nuevo. Es decir, que hay portadores ahora mismo en la calle que no saben que lo son y tienen posibilidades de serlo, ¿de acuerdo? Esa es la posibilidad, por eso no todos tienen que ser descendientes. Pero o sea, quien ha dicho algo de eso ha oído campanas y no sabía. No, pero porque al afectar a la Casa Real es una enfermedad que le dio mucha visibilidad a nivel internacional, a nivel nacional, porque no dejó de afectar a nuestra Casa Real. Bien es cierto que hoy en día, dado la transmisión genética de la enfermedad, que mayoritariamente las mujeres son portadoras de la enfermedad, ajá, y los varones son los afectos, bueno, pues por todos los matrimonios, todos los enlaces dentro de la Casa Real, ahora mismo no, de alguna manera, no hay posibilidad de que ningún miembro de la Casa Real esté afecto. Pero sí que es cierto que, bueno, pues eso es el sonido.
Y a tu pregunta un poco, aclarando esta anécdota, ¿no? Bueno, porque ese es un poco el conocimiento. De hecho, la familia real rusa no se supo qué tipo de hemofilia se tenía hasta hace bien poco, hasta los años 90, porque... No sé, los estudios de los restos, efectivamente. Imagino. Pero no vamos a entrar en política, pero Putin no dejaba trabajar y al final unos investigadores, un grupo de rusos americanos, consiguieron detectar y encima la hemofilia menos frecuente, que es la hemofilia B. Ajá. O sea, y esta es con supuesta la mutación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, bueno, que la hemofilia sí que es una enfermedad, como muy bien decía, a la gente se ha preguntado, es una tendencia hemorrágica, se sangra, efectivamente. Y es lo que hemos vivido durante mucho tiempo. Yo llevo aproximadamente unos 20 años en el mundo de la hemofilia y el cambio ha sido radical. Es decir, imaginemos que en los años 60 la esperanza de supervivencia estaba en torno a los 20 años, un poco menos inclusive por una hemorragia grave, ¿de acuerdo? Cuando hacemos muchas veces las historias a familias antiguas siempre cuentan, pues había un niño en el pueblo, el hijo que se cayó de un árbol y puede que tuviera hemofilia, nadie la ha estudiado. Hoy en día es diferente, hoy tenemos un acceso por suerte a los recursos sanitarios muy fácil. Entonces, hemos vivido eso, hemos vivido unos pacientes que tienen una sobrevivencia y una calidad de vida absolutamente nefasta, y en los últimos 20 años podemos decir ahora mismo que nuestros niños y adolescentes que están por debajo de los 20 años tienen una calidad de vida similar a la población normal. Es decir, los tratamientos, la llegada de los tratamientos ha sido una revolución. Y tenemos dos poblaciones, los adultos muy afectos en las articulaciones por esos sangrados que te comentaba de los años 60, y una población que está en torno por debajo de los 20 años que tiene una integración en la sociedad, van a la escuela todos los días, trabajan, te cruzarías con ellos por la calle y no sabrías distinguir quién es hemofílico. Claro, eso, Víctor, me conecta con lo que quiero preguntarle también a Dani, y es cómo es la vida cotidiana y cómo ha cambiado, en la línea de lo que está contando el doctor, la vida de las personas con hemofilia. Lo ha contado bien el doctor Jiménez Yuste. Hay casi dos vidas con hemofilia. Bueno, hay muchas vidas, ¿no? La vida del que no tiene una afectación articular, de los jóvenes, y la vida del paciente más adulto. La vida de los jóvenes de menos de 20 años es la normalización. Gracias a los antes terapéuticos, son personas que tenemos una gran carga de tratamiento, son tratamientos intravenosos o subcutáneos, pero bueno, que requieren un seguimiento hospitalario cercano, pero que nos permiten tener pues una calidad de vida, una integración prácticamente normalizada, con problemas, obviamente, pues una enfermedad grave y requiere seguimientos. Y luego otro colectivo, el más envejecido, que tenemos problemas articulares muy graves que nos limitan mucho en la integración. Por las secuelas, no quiere decir que sigamos teniendo sangrados. Hoy en día estamos muy controlados, pero la secuela articular sigue, y esto pues impacta mucho en lo laboral, en lo educativo. Decía el doctor Jiménez, los niños van todos los días al colegio. Yo cuando era niño no iba todos los días al colegio, ¿no? Y al final esas son secuelas que existen. Y tampoco podemos olvidar que el tratamiento hace 30 años no era el de ahora. Y muchas personas con hemofilia recibieron infecciones de VIH, hepatitis C, y también pues al final es una carga añadida a la patología. Claro, me parece muy interesante esa mirada, porque claro, ahora se puede normalizar, o lleva una vida relativamente normal. Pero no es que en caso las personas de edad no estén dispuestas a recibir los nuevos tratamientos, sino que claro, estás arrastrando secuelas que tenías. O sea, secuelas de algo que te sucedió cuando no existían esos tratamientos. Además, es lo que decías tú, lo que decía Daniel, no solamente pensamos que no se puede hacer nada con ellos, es que ahora mismo, al tener más herramientas, es cuando podemos actuar más sobre las personas mayores. Es decir, su calidad de vida no ha sido muy buena durante todo este tiempo. Pero ahora se puede actuar. Y ahora puede actuar, es decir, lo que decía la infección por el VIH está controlada hoy en día, la hepatitis C está curada en la mayoría de los casos por los tratamientos, y ahora nosotros estamos trabajando sobre la artropatía con nuestros cirujanos ortopédicos, con médicos rehabilitadores como posteriormente Hortensia de la Corte entrará. Estamos trabajando en ello, con lo cual estamos intentando que esa calidad de vida que se ha robado durante un tiempo por la enfermedad, la podamos trabajar, con lo cual podemos trabajar ahora mismo en nuestros niños pequeños para integrarlos en la población, y en nuestros adultos, que será lo que tenemos un gran trabajo para intentar que esa calidad de vida, que no es muy buena en muchos de ellos, sea al menos mejorable o cuanto menos recuperable. Estás escuchando
escuchando Medicina por un tubo. Vamos a tener tiempo en este magazine de hablar de personas afectadas y que nos van a ir contando su experiencia. Pero quería trasladar ahora la cuestión a Federico Plaza, que es director del Corporate Affairs de Roche. ¿Cómo hacéis frente a los retos para dar respuesta a los pacientes? Es decir, ¿cómo se mantiene ese compromiso? ¿Cómo se enfoca el apoyo a los pacientes? Nosotros lo que buscamos, y se acaba de comentar, es un enfoque más integral, más integrado de la enfermedad. Porque la enfermedad al final tiene unos recursos terapéuticos para poder mejorar la evolución de la misma, evidentemente para que los sangrados sean menos frecuentes, sean menos intensos, para que haya menos manifestación clínica de dolor articular y, en definitiva, el paciente se sienta más controlado. Pero en el momento que el paciente ya tiene confianza en los tratamientos y se siente más controlado, automáticamente el paciente también aspira a algo que no aspiraba antes, y es a llevar una vida como la que llevamos cualquiera de nosotros, sin olvidar que tiene la enfermedad, porque evidentemente tiene que cuidarse, pero normalizar desde todas las etapas de la vida, desde el principio, desde la infancia, hasta las personas mayores, que lamentablemente muchas tienen secuelas, pero como ya hay herramientas para controlar esos síntomas, esas herramientas permiten normalizar la vida. Y aquí pues hemos avanzado muchísimo en la forma de los tratamientos, en la forma de alguna manera, abordarlos ya incluso de forma personalizada en función del estado de cada paciente. Y, en definitiva, ya lo ha dicho hace poco la Organización Mundial de la Salud en un informe que termina de publicar, que hay que tener en cuenta no únicamente la dimensión clínica de la enfermedad, sino la dimensión emocional y la dimensión social. Y eso es lo que buscamos. Qué importante es eso en casi todas las patologías, pero especialmente en una como estas que te limita tanto la capacidad de movimiento vital, ¿no? Total. Es decir, recordamos muchas veces que nosotros hemos conseguido, no nosotros, digo nosotros como... La ciencia media, la ciencia. Parecía un poco de autobombo, pero en general hemos conseguido, yo recuerdo hace 20 años, bueno, Dani puede recordar hace 15 años, cómo hemos ido poniendo prótesis de rodilla, cómo seguimos trabajando en tratamientos y hemos conseguido integrar a personas que veíamos hace poco, un caso, veíamos pacientes que venían, que casi no podían andar, que ahora mismo están trabajando con 50 años de manera activa y la vida, o sea, que yo creo que es muy interesante porque no solo se acaba el trabajo solamente con llegar a un dintel, sino que yo creo que hay que mejorar, tenemos que aspirar a lo que ha comentado, esa mejora en la calidad de vida de los pacientes. Víctor, ¿cuáles pueden ser los hitos en esa evolución de la que estás hablando? Pues fíjate, los hitos han pasado por ir, primero, pasaron por la seguridad de los tratamientos, ¿de acuerdo? Como muy bien hablaba Daniel, la gran pandemia o la gran epidemia que tuvimos, la gran desgracia, nosotros en los años 80 de la infección por VIH y hepatitis C, ahí ganamos la seguridad con los globos concentrados. El siguiente hito vino con intentar prolongar que dure más en la sangre, es decir, que se tengan que administrar menos intravenoso. Para mí el gran hito es en los pacientes con inhibidor, un grupo muy pequeño que tiene unas complicaciones especiales, la llegada de algunos de fármacos subcutáneos que han revolucionado, que han prevenido la hemorragia, que podemos trabajar de una manera tremenda. Y ahora los grandes hitos pasan por la individualización, como comentaba Federico, y por la mejora de la carga asociada a la enfermedad. Es decir, hemos conseguido controlar la enfermedad, hemos conseguido que mejore su calidad de vida, pero ahora lo que queremos es disminuir esa carga y además que les permita una integración, una vida activa lo más plena posible. Sí, me dices, Juan Ramón, creo que hay un hito importantísimo y es, por ejemplo, cómo se aborda la hemofilia. Y además esto es muy reciente. Antes el abordaje de la hemofilia, como también ha comentado Federico, era evitar que el paciente sangrase. Hoy en día la definición de tratamiento no es evitar que el paciente sangre, es permitir que el paciente desarrolle una vida normalizada. Y es un cambio tanto de abordaje clínico como de percepción del tratamiento. Ya no es simplemente tu situación clínica, ¿no? Sino que tu situación clínica no te impida desarrollar una vida normalizada. Y esto también lo estamos viendo. Perdona que te interrumpa, es que me parece clarísimo, además muy, muy interesante. Es decir, estamos hablando de que antes tenías que salvar la vida, ahora tienes que vivirla. Claro. Y además lo vemos, cada vez pedimos más. Claro, cuando hay una panoplia mayor de oportunidades, antes, y pongo mi caso concreto, me valía
con que no me doliesen las articulaciones, hoy en día exijo y pido poder jugar bien al golf, que estoy jugando últimamente peor. O sea, es que al final cambia totalmente tus Sí. requerimientos, ¿no? Antes te conformabas con una cosa y hoy en día te conformas con otra muy diferente. Y yo lo veo en mi caso y creo que Víctor Sí. lo verá en todos los pacientes. Yo iba a decir, fíjate, has dicho una palabra muy interesante, que es el conformismo del paciente. El paciente no tiene que ser conformista. El paciente tiene que aspirar a llevar una vida como todos los demás. Hay herramientas terapéuticas, hay herramientas clínicas, hay un contexto social, hay tratamientos que ya permiten una administración más cómoda. Es más fácil, por ejemplo, la adherencia al tratamiento, que es muy importante, teniendo en cuenta que muchas veces es tratamiento profiláctico, es preventivo. Entonces el paciente tiene que ser consciente de que tiene la enfermedad, que tiene que cuidarse, que aunque no tenga síntomas, tiene que cuidarse. Y a partir de ahí se genera esa confianza que hace, no, yo no voy a ser conformista, yo no voy a asumir que tengo limitaciones. ¿Por qué motivo? Si estoy controlado, tengo una buena relación médico-paciente, el médico me controla y la medicación me funciona, pues evidentemente tengo que mirar hacia adelante e intentar llevar la vida lo más normalizada posible, ¿no? Estoy a punto de terminar, me queda un minuto en este encuentro, pero me gustaría que cerrarais cada uno de vosotros a ver, Dani, tú eres aquí eres paciente, tienes hemofilia, mirando al futuro, mirando a la esperanza, mirando a lo que pedimos hoy. Yo lo primero que diría, si alguien que me escucha, sobre todo padres, es lo que tenemos hoy en día es mejor de lo que hubiésemos soñado hace 30 años. O sea, nadie en el año 80, si le dicen, dime el futuro del año 20, hubiese pensado que estaríamos tan bien como hoy. Y si me preguntas, dentro de 15 años, lo que comentaba Federico, que la gente no se debe conformar, que la hemofilia no sea un elemento que limite el desarrollo de las personas en ningún aspecto. Y creo que estamos muy cerca de conseguirlo. Yo el mensaje también es positivo y además un mensaje en el cual además quisiera poner una pieza más, y es que además probablemente dentro de años seamos capaces de curar la enfermedad. Es decir, sería el siguiente abordaje. Yo espero que mis ojos lo vean, me refiero en el sentido de manera activa, pero yo creo que la calidad de vida de nuestros pacientes, gracias a los nuevos tratamientos, a la llegada del fármaco subcutáneo, o sea, es algo que no podemos estimarlo, con lo cual el mensaje es positivo, de ánimo, y que sí que es cierto que no tiene nada que ver los tratamientos de hace 20 años con lo que tenemos actualmente. Lo curaremos, he anotado eso. Sí, sí. Y créeme que lo conseguiremos. Yo también estoy convencido, porque la investigación no ha parado. Lo que no es conformista es la investigación. La investigación no se ha conformado con tratamientos de reemplazamiento, con tratamientos de nueva generación que tenemos ya. Queremos más. Y estamos trabajando ya, desarrollando medicamentos de terapia génica que tienen esa expectativa que dice el doctor Jiménez Yuste, ¿no?, de curar la enfermedad. ¿Por qué no? Y tenemos que seguir avanzando ahí. Y como no se ha abandonado de ninguna manera esa vía de hallazgos para intentar mejorar todavía más, evidentemente yo la expectativa que tengo es muy positiva, porque se ha avanzado mucho. En este momento ya ser diagnosticado de hemofilia no es igual que si te diagnosticaban hace 25 o 30 años, ¿verdad? Prácticamente. Ni muchísimo menos. Luego, además, las personas más jóvenes lo viven de otra forma y pueden hacer pedagogía, pueden ser buenos embajadores en relación con los nuevos diagnosticados para que sepan administrar, gestionar su enfermedad, y sobre todo que la investigación es imparable. El doctor Jiménez Yuste, los pacientes están implicadísimos en la investigación. La investigación no es solo parte de los clínicos, es parte también de los pacientes que participan en ella, y llegaremos a eso, a curarla, estoy seguro. Pues muchísimas gracias, Federico Plaza, Daniel Aníbal García, Víctor Jiménez Yuste. Un placer. Y hasta aquí esta edición de Medicina por un tubo, en la que hemos comenzado a acercarnos a la hemofilia de un modo distinto, a través de una conversación entre expertos dirigida por Juan Ramón Lucas. Se trata tan solo de la primera parte de una serie de 4 episodios en los que continuaremos aprendiendo sobre esta enfermedad con más expertos y con pacientes, porque son sus historias, las de quienes conviven con la hemofilia, las protagonistas de esas historias que piden más. Seguimos escuchándonos en Medicina por un tubo. Un saludo. Os esperamos en el próximo episodio de Medicina por un tubo.